Política de los Estados Unidos mexicanos. En donde se adiciona un párrafo en reconocimiento al uso de la energía eléctrica como un derecho humano. Muchas gracias, diputado presidente, con su permiso. Buenos días, buenas tardes ya, diputadas, diputados. Gracias a las personas que nos acompañan. Agradezco mucho el acompañamiento de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica el día de hoy. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Igualmente le damos la bienvenida a todos quienes hoy nos acompañan en el Congreso, a los señores alcaldes electos, bienvenidos. Punto de acuerdo muy interesante del diputado Escamilla, y creo que por eso fue votado de esa manera. Bien, diputado Escamilla. El que suscribe, diputado Francisco Arturo Santillana Redondo, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 40, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos por el Congreso del Estado, presento para aprobación del Pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. Como ustedes saben, estimadas diputadas, estimados diputados, los derechos humanos, que además es una de la comisión que un servidor preside, han ido evolucionando, y en esta evolución se habla ya en la academia, en la doctrina, de derechos humanos de primera, segunda, tercera, y ahora llegamos incluso a derechos humanos de cuarta generación. Y como todos sabemos, estos derechos humanos están salvaguardados en nuestra Constitución Política, en los primeros 28, o hay quien dice 29, artículos de nuestra Constitución. Es por ello que vengo ante ustedes para analizar la solicitud, un exhorto respetuoso al Congreso de la Unión, para analizar una siguiente etapa en materia de derechos humanos al tenor de lo siguiente. En la actualidad se habla de distintas reformas que dictan el camino del cambio en nuestra nación. La reforma laboral, la reforma educativa, la reforma sendaria, la reforma en telecomunicaciones y ahora también la tan traída, la reforma energética, son temas que se discuten día con día en los miles de hogares mexicanos. En cada uno de los derechos humanos han sido garantizados, y es que sin el debido reconocimiento del Estado en cuanto a la adopción en el derecho interno, los derechos humanos resultan ineficaces. Es aquí donde se busca la sensibilidad del gobierno federal. Es aquí, amigas y amigos diputados, que es necesario centrar nuestra atención en tanto un derecho humano, pero también en las altas tarifas de energía eléctrica que realicen en su cobro la Comisión Federal de Electricidad, pues como es sabido por todos nosotros, estas tarifas resultan sumamente elevadas y costosas para los usuarios. Estas tarifas, si las comparamos, en nada corresponden a los bajos niveles de ingresos de miles y miles de familias que sufren por estos cobros excesivos. En algunos casos, en hogares donde hay solamente uno o dos focos, los recibos han oscilado entre los 500 hasta los 15,000 pesos. Si a ello sumamos que la Comisión Federal de Electricidad da un mal servicio, realizan cambios de medidores que no cumplen con los mínimos requisitos de los estándares de calidad, cortes arbitrarios del suministro eléctrico y la falta de certeza jurídica para determinar si la CFE es prestadora de servicio o autoridad, ha generado un estado de indefensión para las familias morelenses. Desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares no deben impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas, es decir, para cubrir los gastos de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud o la educación, como ocurre en la mayoría de las comunidades de Morelos. Por lo anterior expuesto, desde este Congreso del Estado de Morelos, exhortamos de manera respetuosa al Congreso de la Unión para que el servicio de energía eléctrica sea reconocido como un derecho humano, para prevenir cobros excesivos o cortes del servicio bajo criterios unilaterales. ¿Cuáles son estas consideraciones, estimadas diputadas, estimados diputados? Punto número 1. Que la única entidad pública que presta los servicios de suministro de energía eléctrica en el Estado de Morelos es la Comisión Federal de Electricidad. Esto es así de conformidad con el artículo 27 constitucional, en el que se expresa que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica en materia del servicio público en los términos del artículo mencionado. Además, según lo dispuesto por dicho precepto
constitucional, en materia de energía eléctrica no se otorgan concesiones a los particulares y será la nación quien aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Punto número 2. Por su parte, el artículo 28 constitucional fija las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización de los bienes y evitarán fenómenos de concentración que contraerían el interés social. Para asegurar el eficaz manejo de las áreas estratégicas, así como la adecuada participación del Estado en las actividades de carácter prioritario, en las que, en acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privados establecidos en el artículo 25 de la Constitución, se prevé la existencia de los organismos que el Estado requiera, cuyo objeto será buscar la protección del interés social y de los consumidores en general. Punto número 3. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 14, inciso H, por ejemplo, señala que todas las mujeres gozarán de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad, el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. Punto número 4. En suma, al ser la Comisión Federal de Electricidad la única prestadora del servicio público de suministro de energía eléctrica en Morelos y al ser un organismo gubernamental, se encuentra obligada a observar los principios acordes al respeto de los derechos humanos. Punto número 5. De la lectura de los preceptos antes mencionados, puede concluirse que el servicio público de energía eléctrica, para prestarse de manera adecuada, debe regirse bajo los siguientes principios. A. Principio de respeto a la dignidad humana. Esto es, el otorgamiento del servicio deberá garantizar al ciudadano un nivel mínimo de derechos exigibles a fin de desarrollar una vida digna y no podrá tratar bajo ninguna circunstancia a las personas como objetos. Inciso B. El principio de eficiencia en la prestación, lo que implica que el servicio debe otorgarse de manera eficiente para dar respuesta a las necesidades sociales. C. Principio de regularidad en la prestación del servicio público. Esto es, que se preste el servicio de manera ininterrumpida y que su otorgamiento no se condicione o suspenda bajo ninguna situación, si esta última se limita, vulnera o potencialmente pone en riesgo un derecho humano o la vida de un ser humano. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza del Congreso del Estado de Morelos exhortamos de manera respetuosa al Congreso de la Unión para que se analice y en su caso se modifique el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se adicione un párrafo y se dé el reconocimiento al uso de la energía eléctrica como un derecho humano y una garantía individual, quedando en el siguiente sentido, abre comillas, del artículo 4. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del servicio eléctrico. El Estado garantizará su distribución con base en criterios económicos de equidad y conservación, para lo cual deberá establecer los instrumentos y derechos correspondientes al uso, aprovechamiento y consumo del recurso de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes, cierro comillas. Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero, que se exhorte al Congreso de la Unión para que se modifique el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se adicione un párrafo en reconocimiento al uso de la energía eléctrica como una garantía individual. Segundo, con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que el presente sea calificado como de urgente y obvia resolución para ser votado y discutido en esta misma sesión. Tercero, aprobado que sea el presente, se instruya a la Secretaría de Servicios Parlamentarios su trámite respectivo y se le solicita hacer del conocimiento de la Cámara de Diputados los trámites del presente acuerdo. Recinto legislativo a los 14 días del mes de octubre. Estimadas compañeras y compañeros diputados, yo creo que sobra decir y analizar qué pasaría si un ser humano, si cualquier persona preside de la energía eléctrica. ¿Qué pasaría si seguimos por esta dinámica en donde CFE de manera autoritaria, incluso acompañado de policías, mete a la cárcel a personas que simple y sencillamente no tienen la capacidad para hacer el pago? ¿Cuántas personas enfermas no supieron ustedes en una campaña? Personas enfermas a las que les cortaron el suministro de energía eléctrica y eso altera su vida, eso pone en peligro su vida. Creo que hoy, bajo las nuevas
tecnologías y bajo los nuevos esquemas de los derechos humanos, tenemos que solicitar al Congreso de la Unión de un paso más para exhortar a que estas nuevas garantías individuales de tercera o cuarta generación sean ya establecidas y de esta manera CFE tenga un trato mucho más digno al usuario, tenga un trato mucho más digno a las personas que requieren, que necesitan y que es indispensable la prestación del servicio de energía eléctrica. Espero contar con su apoyo, espero contar con la aprobación de este punto de acuerdo y que de esta manera podamos ir poniendo cauces y canales a las arbitrariedades que se cometen día con día en las colonias de nuestro querido Estado de Morelos. Muchas gracias. Consulte la Secretaría de la Seguridad y Cooperación Económica si la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el diputado Santillán se califica como de urgente y obvia resolución. Se consulta a los diputados en votación económica si la propuesta de acuerdo parlamentario se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputado presidente, por unanimidad. Falta la votación de la diputada Batiste, por favor. A favor. Como resultado de la votación, se califica como de urgente y obvia resolución la propuesta de acuerdo parlamentario. Está en discusión la propuesta. Sírvanse registrarse los legisladores que deseen hacer uso de la palabra ante la Secretaría. Diputado Escamilla, diputado Estrada, diputada Figueroa, diputado Álvarez. Diputado presidente, se ha inscrito el diputado Escamilla, la diputada Hortensia Figueroa y el diputado Jaime Álvarez. ¿Alguien más? El diputado Javier Estrada. En uso de la palabra, don Jesús Escamilla Casarrubias. Gracias, señor presidente. Y también, señor vicepresidente. Yo quise subir a esta tribuna, ya nos saludé hace rato a todas y a todos, y me voy a ir directamente ya. Quise subir a esta tribuna a tocar el punto que tocó Francisco Santillán. Creo que también la energía eléctrica se ha convertido a hoy en día en una necesidad tan importante para los seres humanos que sin ella sería muy difícil acostumbrarse a vivir. Quiero comentarles, como ustedes saben, que la Comisión Federal de Electricidad, depende del gobierno federal. Y nosotros como diputados locales, pues poca cosa pudiéramos hacer e intervenir, pero sí podemos exhortar
a la Cámara Federal porque son unos bandidos, son unos rateros, son unos saqueadores. Y de veras, es increíble que una paraestatal que pronuncian o difunden que es una empresa de clase mundial, le robe y lastime a miles de cientos de miles de mexicanos de escasos recursos económicos. Yo sí le pediría al presidente de la mesa directiva, al diputado Francisco Moreno, él tiene muchas amistades en el gobierno federal, que nos pudiera conseguir una cita con el encargado de la Comisión Federal de Electricidad para plantearle toda una serie de abusos que comete la paraestatal aquí en el estado de Morelos. Si otros estados no lo han hecho, nosotros sí podemos hacerlo. Porque no es justo que, como decía Santillán, o decía mi amigo Javier Estrada, a una persona que tenga un foco le llegue un recibo de 11,000 pesos. Y va uno y reclama a uno la Profeco, y pues la Profeco pues son igual que ellos, iguales de bandidos. No hacen nada, absolutamente nada, por defender al consumidor. Este país está lleno de instituciones, de dependencias del gobierno, que lo único que hacen es seguir engañando a los mexicanos y los va a seguir engañando mientras nosotros no nos organicemos y les pongamos un hasta aquí. Por eso yo le pido a mi compañero Francisco Moreno que él, con sus amistades, con sus influencias que tiene, ¿sí?, nos pueda sacar una cita con este señor, porque de veras, y que nos hagan llegar no nada más a mí, sino a todos los diputados, los abusos que comete esta paraestatal con la gente de Morelos, de veras, ¿sí? Y que se suba a rango de ley que todos los mexicanos, así vivan en la punta del cerro, tienen derecho a tener luz eléctrica, porque es una necesidad de primera mano. Es como si fuera parte de la canasta básica, así igual. Entonces, compañeros, compañeras, yo les agradezco que me hayan escuchado, pero tenemos que ser más enérgicos, tenemos que exponer nuestras cosas, como lo hizo Santillán, con valor, con decisión, y hablar en esta tribuna, y que los compañeros periodistas lo difundan, para que sepan que en Morelos no tenemos miedo de las instituciones federales, que vamos a ir a reclamarles hasta donde tengamos que ir, ¿sí?, porque tenemos que hacer. Muchas gracias, señor diputado Escamilla. En uso de la palabra, el señor diputado Faustino Javier Estrada González. Con su permiso, presidente.
Efectivamente, como lo mencionaba mi compañero diputado, la luz hoy en día ya no es un lujo, es una primera necesidad. Y si bien sabemos que tiene un costo el generarla, ¿por qué no hacemos un planteamiento que en las zonas o los lugares donde hay gente de escasos recursos se baje la cuota a 1% justo para que la gente pueda pagar, y que donde podemos pagar más en las ciudades o donde hay empresas que tienen más recursos, tiene que haber una tarifa social. Es justo y necesario. Y son 5 puntos importantes. Es la luz, es el agua, es la salud, la educación y el transporte. Nosotros aquí como diputados tenemos la gran encomienda de representarnos para crear las leyes que más beneficien a la gente, que son ustedes, son los ciudadanos. Por eso voy a favor, el Partido Verde siempre va a favor de la vida y del beneficio social. Y esa propuesta de esa cuota social la tenemos que hacer lo más pronto posible. Vamos a poner un sueldo de 8,000 pesos que alguien gane mensualmente, 8,000 al mes. Si tú tienes 6 miembros de familia, se suben a cada ruta, son 6 pesos, por 6 son 36, vamos cerrando en 40. Por 4 rutas que se suben diario, estamos hablando que son 150, 200 pesos que se gasta nada más en transporte esa familia. A la semana, esa es su canasta básica para alimentar a la gente. Agrégale el agua, agrégale la luz y los uniformes de la escuela. ¿Qué te queda en tu bolsillo como gente de la clase trabajadora? Nada. Nada. Entonces tenemos que hacer en verdad una estructura muy sencilla, que si el gobierno va a tener menos ingreso, pero tenemos que ayudar a la gente. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Diputada Hortensia Figueroa, por favor. Muchas gracias, presidente, con el permiso de la mesa directiva. Además de saludar de manera afectuosa a los integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios, reiterar, por supuesto, mi compromiso de acompañarles en esta exigencia en la que coincidimos plenamente. Por supuesto, también manifestar en representación del grupo parlamentario del PRD la coincidencia de que se pueda establecer en nuestro país una tarifa social que sea más justa y que permita a las familias, no solamente del estado de Morelos, sino de todo el territorio nacional, tener con mayor accesibilidad este servicio que es tan importante para tener condiciones mínimas de vivienda y, por supuesto, aspirar a una vida digna. Yo quiero pedirles a los diputados que no nos quedemos solamente con el pronunciamiento en carácter de exhorto al Congreso de la Unión, sino que, atendiendo a nuestra facultad iniciadora, podamos nosotros enviar esta iniciativa al Congreso de la Unión y empezar a generar esta discusión, porque ya tenemos el precedente de que ha sido contemplado como derecho humano el tener derecho al servicio de agua potable. Y de la misma manera sabemos que hay todavía muchos puntos en el estado de Morelos
en los que tenemos familias que todavía no tienen este servicio y habría que pues trabajar de la mano de los ayuntamientos, de la mano del propio gobierno del estado, de la Comisión Federal de Electricidad para llegar a todas estas familias, pero quienes ya tienen la posibilidad de contar con este servicio no puede suspenderse y poner en riesgo a las familias pues por la lamentable situación de que no se cuenta con los recursos para poder ir puntualmente pagando. Sabemos también, y no pasa por alto, que precisamente uno de los antecedentes que tiene esta lucha pues es la liquidación que se dio de Luz y Fuerza del Centro y la regularización de muchos usuarios al tener ya otro proveedor de este servicio. Lamentablemente pues no se dieron las condiciones para poder regularizarse de manera oportuna. Es parte de los antecedentes y por supuesto, insisto, habría que ir más allá de tener este exhorto y asumir la coincidencia con este tema para que nuestra facultad iniciadora lo mandemos como una iniciativa y empecemos a hacer presión desde el Estado de Morelos en esta noble causa en la que coincidimos. Muchas gracias. Muchas gracias. El uso de la palabra es diputado Carlos. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, quiero saludar de manera entusiasta la iniciativa del diputado Francisco Santillana Redondo de poder, de verdad, quiero felicitarse de tomar la iniciativa de invitar a la Asamblea Nacional de Usuarios y poder permitirnos tener esta retroalimentación, porque son ustedes unos cuantos de los afectados de las arbitrariedades y los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. No solamente son ustedes, son todos los morelenses y muchas familias a nivel nacional que día a día padecen los abusos indiscriminados de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién no ha sufrido el abuso y la llegada de estos personajes a cortar la corriente eléctrica a un domicilio? ¿Quién no ha sufrido y quién no ha tenido que rogar que le den oportunidad a uno para ir a pagar la luz? Y a uno a veces le dice, bueno, en una hora y regresa. ¿Quién no lo ha padecido? Todos. Es un tema muy grave. Yo recuerdo cuando operaba en el estado de Morelos la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que independientemente a cómo operaba, no sucedía esto. No era un chantaje sin ningún tipo de conciencia contra las familias de Morelos. Había holgura, había paciencia, había serenidad para las familias del estado de Morelos. Y hoy, cuidado con que uno se atrase un solo día, porque de manera draconiana, abusiva y perversa le llegan a cortar la corriente eléctrica a uno. De verdad es lamentable, inaceptable. Pero más aún, los graves casos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Ustedes recuerdan este siniestro personaje de nombre Julio César Moreno? Un alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad que tenía yate, que tenía Ferrari, que tenía no sé cuántos coches, y tenía todos los bienes que se puedan imaginar, que él era el encargado de dar los contratos de la Comisión Federal de Electricidad. Lo detuvieron en flagrancia, con todos los bienes en la mano. ¿Dónde está hoy ese personaje? Libre.
en la impunidad. ¿Con cargo a quién? A los usuarios, a las familias de México. Los diputados trabajaron con ella. Invito al diputado Santillán, al diputado Álvarez, al diputado Escamilla, a don Javier, a Norma, a Hortensia, a que nos pongamos a trabajar sin distingo de ideologías partidistas y con un enorme amor a Morelos, para que les presentemos un documento que pueda de manera procesal, jurídica, viajar a las instancias de la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Subsecretaría que establece las tarifas, para que hagamos de un reclamo una realidad, sin rollos. Finalmente, la justicia social, señores diputados, es la felicidad social. Y cuando nosotros aprendamos a que con una sonrisa alimentamos la felicidad, es porque el señor padre de familia o la señora madre de familia podrán distraer esos